a la iglesia, entonces no quería que se me pasara otra vez darles nuestro agradecimiento, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, por favor. Versículo 5, 6 y 7. Mientras lo ubicamos, vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra viene a animarnos, a consolarnos, a sanarnos, Señor, y también a transformarnos. Esta mañana cada uno de nosotros viene con una expectativa en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos que tu palabra dé un fruto en nosotros, que tu palabra no regrese vacía, sino por el contrario, Padre, que pueda cumplir, Señor, el propósito por el cual tú le estás enviando, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 al 7. Vamos a estar hablando de lo que es el avivamiento espiritual. La semana pasada, como bien lo decía Carlos, terminamos nuestro estudio de la búsqueda de Dios los días martes. Y quiero tomarme un tiempo para estar hablando de cómo luce un avivamiento espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5, 6 y 7, dice: Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos sus mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Cuando hablamos de un avivamiento espiritual, hay muchas ideas que vienen a nuestra mente. Hay gente que considera que el avivamiento espiritual es gente cayendo al piso, dando vueltas. Hay personas que interpretan el avivamiento como reírse sin tener control. Hay otras personas para los cuales el avivamiento tiene que surgir en un momento de alabanza. Pero cuando leemos en la palabra de Dios lo que realmente implica el avivamiento espiritual, nos vamos a dar cuenta que es traer de nuevo a la vida o el ser restaurado para tener una relación correcta con Dios. Cuando miramos la Biblia nos encontramos con la necesidad constante del ser humano por ser avivado en su corazón. Con frecuencia las personas nos distraemos, con frecuencia las personas ponemos otras cosas por encima de Dios y espiritualmente comenzamos a desanimarnos. Espiritualmente dejamos de hacer lo que antes hacíamos. De ahí la importancia para nosotros de exponernos a la palabra de Dios para que ese avivamiento, ese despertar espiritual que Dios quiere traer a la vida de cada uno de nosotros se vuelva una realidad. El propósito de este mensaje es que nos demos cuenta que Dios quiere traer ese avivamiento a nosotros, que no es exclusivo de ciertas personas o de algunas personas en específico dentro de la iglesia. La vida espiritual, la vida cristiana fue diseñada para vivirse en plenitud, pero una vez más, con frecuencia nos descuidamos, el pecado endurece nuestro corazón, nuestro orgullo, nos distrae de lo que es verdaderamente importante. Fíjese cómo lo dice Oseas, capítulo 10, versículo 12. Oseas, capítulo 10, versículo 12, si lo podemos buscar en nuestras Biblias. Dice así: yo dije, está Dios hablándole a su pueblo, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Estas semillas de justicia son acciones correctas que el ser humano necesita realizar. Entonces Dios está diciendo: vivan en justicia, es decir, vivan de acuerdo a mi palabra, de acuerdo a mis principios, de acuerdo a lo que la voluntad de Dios explica, ¿verdad? Dice: y levantarán una cosecha de amor. Otras versiones dicen misericordia, una cosecha de misericordia, y eso implica las bendiciones que Dios trae como consecuencia de vivir en justicia. Dice: aren la dura tierra de sus corazones.
Otras versiones dice rompan el barbecho, ¿verdad? Y esto implica que en el corazón del ser humano con frecuencia se vuelve duro, se vuelve insensible a la palabra de Dios. Podemos escuchar un mensaje, pero no sucede nada porque nuestro corazón está duro, nuestra mente está en otra parte, no le damos a Dios la importancia que implica. Entonces tú puedes escuchar mucho, te podemos invitar muchas veces a venir a los grupos en semana, te podemos decir muchas veces que leas la Biblia, pero tu corazón está duro y no penetra la palabra de Dios. Entonces dice, aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Al principio leímos algunos versículos que resumen el reinado de Ezequías. Ezequías fue hijo de Acaz, quien fue un rey que se había olvidado de Dios. Ezequías fue calificado como un buen rey. Él asume el reinado a los 25 años de edad, en medio de una gran crisis moralmente, económicamente, materialmente, pero sobre todo y lo más importante, espiritualmente. Fue usado por Dios para llevar a la nación entera, a traer un avivamiento espiritual. Y esto Ezequías lo hace cuando deposita su fe en Dios. Ezequías termina con la idolatría de la nación y reactiva el culto a Dios. El padre de Ezequías había decidido cerrar el templo, y cuando en aquel tiempo, ¿verdad?, cerraban el templo, no había sacrificios que se podían realizar para estar en paz con Dios, no se podían llevar ofrendas, no se exponían a la palabra de Dios. Entonces es importante para nosotros darnos cuenta que cada uno de nosotros necesita un avivamiento espiritual. Pero eso es mucho más que emociones, eso es mucho más que alguien ore por ti y tú quieras sentir bonito. Eso es un cambio del corazón, es un quebrantamiento del orgullo de pensar que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera. Es una dependencia total en Dios y su voluntad, es la paz en medio de la tormenta, de las dificultades. Cuando nosotros somos avivados espiritualmente, vamos a experimentar las bendiciones. Pero el problema es que con frecuencia nosotros estamos buscando las bendiciones. Nosotros queremos estar bien económicamente. Nosotros queremos tener una casa más grande, un carro más grande, un carro más nuevo, salir de las deudas, que mi esposa cambie, que mi esposo cambie. Queremos que las cosas sucedan exteriormente, pero Dios quiere tratar con nosotros en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Entendemos que muchas veces, ¿verdad?, queremos que se arreglen las circunstancias y nos desesperamos porque las circunstancias no cambian, no mejoran como nosotros quisiéramos. Y en muchas ocasiones eso es porque Dios está más interesado en cambiar nuestro corazón. Las circunstancias Dios las puede cambiar cuando Él quiera. Pero nosotros necesitamos entender, hey, ¿sabes qué? Dios quiere avivar mi corazón. A lo mejor en esta mañana tú puedes reconocer y decir, ¿sabes qué? Yo ya no adoro como adoraba antes. Yo ya no siento lo que sentía antes. Yo ya no me emociono. Yo en la alabanza no estoy pensando en mi Dios, estoy pensando en lo que debo, en lo que tengo que hacer, en lo que quiero ir a comer, en el pleito que me aventé, ¿verdad?, con mi esposa, con mi esposo, en mi hijo rebelde, en mi hija que no quiere acercarse a Dios. Y todo eso evita que nuestra adoración realmente surja de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, no estoy negando la realidad de que algunos estamos con algunos dolores físicos, espirituales, con situaciones que son complicadas. Pero lo que quiero que entendamos en esta mañana, que lo más importante es que podamos ser avivados espiritualmente. Es decir, que nuestra vida espiritual vuelva a surgir, que volvamos a ser restaurados. No es lo mismo enfrentar lo que tú estás enfrentando solo o sola que con Dios. Y cuando nosotros estamos caminando en medio de la voluntad de Dios, no es para no enfrentar problemas, es para que en medio de los problemas nuestro Dios se pueda glorificar, nuestro Dios pueda mostrar quién es.
Es el medio de los obstáculos que a nosotros nos impiden avanzar, que nos podemos recordar de quién es nuestro Dios. Si Dios contestara todo el tiempo nuestras oraciones, si no tuviéramos problemas, no recordáramos cuánto lo necesitamos. Es en esos momentos de crisis, de dificultades, de preguntas sin respuestas, en las cuales con frecuencia vamos y buscamos a Dios. En el texto que leímos al inicio, descubrimos cuál fue la manera en que Ezequías pudo no únicamente él experimentar un avivamiento espiritual, sino toda una nación. Y lo primero que encontramos en el versículo 5 es que dice: Ezequías confiaba en el Señor. Si tenemos nuestras Biblias físicamente, subrayemos esa palabra confiar en el Señor. Dice: no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. La diferencia de Ezequías con otros reyes era su confianza en él. Dios no necesita de nuestros talentos ni de nuestros dones. Lo que Dios necesita de nosotros es que podamos tener confianza en Él. En medio de esa crisis, de esa situación extrema, Ezequías comienza a dar pasos de obediencia en esa fe. Y es que la oportunidad de confiar en Dios no sucede comúnmente en situaciones favorables, sino en situaciones adversas. Es decir, cuando todo está funcionando bien, cuando tengo el dinero suficiente para pagar mis compromisos, cuando tengo la salud suficiente, cuando todo está bien con mi esposa, con mis hijos, cuando todo está bien en el trabajo, difícilmente vamos a recordar cuánto necesito a Dios. Carlos comentaba del ejemplo de David, ¿verdad? De cómo somos bendecidos al leer esos salmos donde él expresa, derrama lo que hay en su corazón. Pero eso no sucedió mientras él estaba tranquilo. Eso sucedió cuando él muchas veces estaba enfrentando peligro de muerte. Para nosotros, el depender de Dios, el confiar en Dios, va a implicar creer lo que Él dice y actuar en consecuencia a su palabra. Mucha gente cree que confía en Dios, pero confiar verdaderamente en Dios es actuar de acuerdo a su palabra. Santiago 1, 22 al 25, me gustaría que lo leyéramos juntos, ¿verdad? Ahí en sus Biblias, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Subraya la palabra tienen, es una obligación, es una necesidad. O sea, no se trata únicamente de escuchar la palabra y de decir: mira qué bien, qué suave estuvo el sermón, o qué suave estuvo esa prédica, o qué bonito esto. No, tienes que ponerlo en práctica. Si tú quieres experimentar de un avivamiento espiritual, tienes que ponerlo en práctica. No es decir: sí, ya sé que tengo que hacer esto, pero no lo hago porque es que traigo esta situación, traigo este problema. Verdaderamente confiar en Dios, es decir, lo que Dios dice es más importante que lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Cuando nosotros creemos en lo que Dios ha dicho, vamos a actuar en consecuencia. Y un claro ejemplo es cuando le decimos a nuestros hijos: haz esto, y tú esperas que lo hagan y resulta que hacen exactamente lo contrario. Como hijos de Dios, con frecuencia Dios nos dice algo, pero las circunstancias se oponen, son un obstáculo y comenzamos a hacerlo a nuestra manera. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienes que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es decir, si tú solamente lees la palabra, pero no la pones en práctica, te estás engañando a ti mismo. Es como si te dan una dieta, ¿verdad?, a seguir, y tú crees que con leer la dieta ya bajaste de peso. No funciona así. Para las mujeres que cocinan en casa, ¿verdad?, que manejan recetas y que ven videos de YouTube,
Bueno, no ves la receta, la lees y ya apareció la comida. Tienes que mover las manos, preparar las cosas. Entonces, en la vida espiritual es igual. Ahora, va a tomar tiempo. Por eso es que Oseas dice, hey, aren su corazón. Porque llevamos un alejamiento espiritual de mucho tiempo, un enfriamiento espiritual de mucho tiempo, y queremos que con una oración de 10 segundos ya todo cambie. Y no va a funcionar así, porque nosotros creemos saber lo que está pasando en nuestro corazón y no es así. Jeremías dice, ¿verdad? No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Dios sabe qué tan profundo necesita ir. Dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eras. ¿Por qué? Porque cuando abro la palabra, me expongo a ella, me doy cuenta de cuánto necesito a Dios. Pero cuando cierro la palabra, necesito recordar esa necesidad de Dios. Con frecuencia las personas la abren 5 minutos, la cierran y se olvidan de lo que Dios ha dicho. Entonces, realmente lo que te quiero decir en esta mañana es que realmente quizá tú no estás confiando en Dios. Si Dios no es lo más importante para ti, si Dios no es una prioridad para ti, no estás confiando en Él. Si tú no lo buscas todos los días a través de la palabra, a través de la oración, no estás confiando en Él. Si tú no tratas a tu esposa o a tu esposo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no estás confiando en Él. Si tú no manejas tus finanzas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no estás confiando en Él. Y así le pudiéramos seguir. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si se fijan, dice, si miras atentamente, no es una mirada superficial, es atentamente. Es decir, hey, ¿qué me estás queriendo decir a mí, Dios? Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros de forma personal. No busquemos versículos para decirle a nuestro esposo o a nuestra esposa o a nuestro amigo. Porque a veces decimos, mira, este versículo está bueno para él, ¿verdad? Para que cambie. No, Dios te quiere hablar a ti. Dios te quiere mostrar esas áreas en las cuales no has logrado confiar. Es increíble cómo hay personas que viven atemorizadas, o sea, tienen miedo de todo, de si pasa, de si no pasa. Y eso les impide, ¿verdad?, levantar su área de comodidad. Y ahí los tiene el enemigo. El padre de Ezequías había propagado la idolatría. Habían sido años difíciles, complicados, oscuros para la nación de Judá. Durante 16 años el pueblo de Judá había sido gobernado por Acaz, padre de Ezequías, que llevó a tal punto a la nación que ofreció en sacrificio a su propio hijo. Así de complicado era la situación que Ezequías estaba enfrentando. En medio de todo eso, Ezequías decide confiar en Dios. Y esto nos enseña que sin importar cuán lejos hemos estado de Dios, su misericordia y su perdón está a nuestro alcance. O sea, ¿cuáles serían esos pasos de fe que tú necesitas dar en esta mañana? ¿Cuáles han sido esas áreas que no has logrado entregarle a Dios? Y como consecuencia estás estancado o estás estancada ahí y no logras avanzar. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se ha hecho para vivirse por fe y no por vista. Yo entiendo que a veces no tenemos tiempo, pero tienes que confiar que si tú le das ese tiempo a Dios, Dios va a hacer que el resto del tiempo te rinda más. Hay veces que tenemos a un esposo o una esposa que son difíciles, pero tienes que confiar que si tú aplicas la palabra, Dios puede cambiar a esa persona.
Tienes que confiar en que si tú eres fiel a Dios en cada una de las áreas, Él va a respaldar lo que su palabra dice. Aún en el área económica. En el área económica, como ahorita decía Carlos, a veces batallamos para poder dar, entregarle a Dios. Y el poder dar de manera generosa, de forma voluntaria, impide que nuestro corazón se vuelva codicioso. Impide que nuestro corazón crea que en el dinero encontramos la felicidad. Pero todos esos son pasos de fe, son pasos de confianza. Por eso es que te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son esos pasos que tú no puedes dar, que estás ahí y no logras avanzar? Y pasa el tiempo y tú miras, ¿verdad?, que otras personas comienzan a caminar, te alcanzan y te rebasan. Ezequías estaba convencido de que Dios podía ayudarles, y como resultado de esa convicción, el avivamiento llegó a la vida de Ezequías y a la nación entera. Segunda de Crónicas, vamos a poner ahí una marquita, ¿verdad?, en Reyes 29, versículo 5, vamos a ver cómo esa fe de Ezequías se vuelve en acciones. Porque quiero que nos demos cuenta de que muchas veces podemos decir que creemos en Dios, pero no es tan cierto, no es tan real esa fe. Dice, en el primer mes del primer año de su reinado, fíjate, empezando, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. En aquel tiempo estaba el templo, ¿verdad?, donde estaba la presencia de Dios, donde se ofrecían los sacrificios, donde estaban los sacerdotes. Ahí era la adoración del pueblo. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Estoy leyendo el versículo 4, versículo 5. Les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Fíjate en el siguiente versículo. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y al lugar donde Él habita. Le dieron la espalda. Cerraron las puertas del templo, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso, de presentar ofrendas. O sea, Ezequías se estaba dando cuenta de que la nación estaba en esa condición por la infidelidad del pueblo. Y él se da cuenta que necesita ¿qué? Dar pasos de fe, reabrir las puertas, volver a hacer las cosas que antes se realizaban ahí. Ahora, para nosotros ya no tenemos que ir a un lugar en específico, pero probablemente en esta mañana tú puedes reconocer que en tu corazón hay pecado, que en tu corazón hay egoísmo, que en tu corazón hay falta de esa dependencia en Dios. Y eso impide que podamos escuchar la palabra de Dios. Por eso es que Oseas dice, hey, rompan la dura tierra de sus corazones. Eso no se va a ir con una oración otra vez de 10 segundos o cantar bonito. Eso se va a ir cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y decimos, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo, necesito hacer los cambios. Y eso es una convicción que trae la palabra de Dios, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Me gusta porque Ezequías se da cuenta que es la responsabilidad del pueblo volver a ser de Dios la prioridad. Versículo 8. Él dice, los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver ante sus propios ojos. Debido a esto, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Para Ezequías, las reformas religiosas que estaba realizando eran actos de fe, eran pasos de fe. Él estaba poniendo las semillas para poder experimentar de Dios. Otra vez en Oseas nos dice, hey, planten las semillas de justicia. Entonces,
Es lo que Ezequías está haciendo. Nosotros lo podemos leer en algunos versículos, pero imagínate una nación entera viviendo de cierta forma. Y Ezequías trayendo una indicación, toda la gente que se hubiera puesto a eso. Y es lo mismo que sucede en nuestros tiempos, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos la verdad, cuando Dios nos cambia, cuando nos exponemos a la palabra y entendemos que muchas de las prácticas que realizamos no son correctas, la gente a nuestro alrededor también se va a confundir. Cuando dejamos de hablar de cierta forma, cuando las prioridades ya no son las que antes eran, eso va en contra de lo que todo el mundo hace. Los domingos todo el mundo hace otras cosas que nosotros estamos haciendo. Se van a Estados Unidos, se van a desayunar, aprovechan el día, ellos lo creen así. Y nosotros nos venimos a reunir aquí. ¿Por qué? Porque creemos que estar aquí es estar en la presencia de Dios con los hermanos. Entonces, ¿cuáles son esas áreas que debes o que debemos alinear a su voluntad? ¿Cuáles son esas áreas en que Dios te ha estado hablando una y otra vez, una y otra vez? Y no logramos dar esos pasos de obediencia, de fe. Creer en Dios es que Él sea nuestro único apoyo en las dificultades. Nos sucede con frecuencia que viene una dificultad y le decimos a todo el mundo, incluido Facebook, ¿verdad?, de lo que estamos sintiendo, pero no vamos a Dios. Entonces, creer en Dios es que Él sea nuestro apoyo, es que en medio de la situación podamos decir, hey, Dios me ama, Dios sabe lo que estoy enfrentando, Dios sabe lo que estoy sintiendo, Dios sabe sobre todo lo que yo necesito. Es triste para mí cuando tengo una consejería con alguien y le digo, hey, mira, estás haciendo esto. Reconoce que no es lo que la palabra de Dios dice, pero decide continuar haciendo lo mismo. Segunda de Reyes 18, 30 y 32 nos cuenta que el rey Sennacherib de Asiria era una nación que estaba conquistando todos los territorios y quería también conquistar a Judá. Y él envía este mensaje al rey Ezequías, pero también a la nación. Dice, no permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. O sea, el rey asirio le está diciendo a la nación de Judá, hey, no le crean a Ezequías. Ezequías no los haga confiar en Dios. Dice, no escuchen a Ezequías cuando trate de engañarnos a decir, el Señor nos librará. Fíjate la explicación que da el rey asirio. Dice, ¿acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a un pueblo del rey de Asiria? Es decir, dice él, yo he conquistado otras naciones, he conquistado otros pueblos y los dioses de esos pueblos no pudieron hacer nada contra mí. ¿Qué le sucedió a los dioses de Amad y de Arfat? ¿Qué me dicen de los dioses de Serfaim, Ena, Iba? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? Versículo 34. Versículo 35. ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a un pueblo de mi mano? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? Eso sucede con frecuencia. Estamos en medio de algo, leemos la palabra y decimos, hey, aquí está la verdad. Pero viene el enemigo y te dice, ¿a poco crees que haciendo eso te va a funcionar? ¿A poco crees que esa es la verdad? Síguelo haciendo a tu manera. No, mira, es que ese libro sí algunas cosas aplican, pero otras cosas no aplican. Aguas, tienes el recibo de la luz, te llegó el recibo del agua. No dejes que ella te diga cómo debes de vivir, no dejes que él te lidere, mujer. A los jóvenes los tiene engañados terriblemente con esa música del diablo que sacan a cada rato, ¿verdad?
Y ahí anda todo mundo, ¿verdad? Sintiéndose lo que se siente con escuchando esa música. Y entonces la palabra llegó, pero tú empezaste a escuchar las circunstancias, el amigo que no es cristiano, la amiga que no es cristiana, empezaste a escuchar tus miedos. Y entonces dices tú, sí es cierto, lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer a mis fuerzas, a mi capacidad. Ezequías no hace eso. Dice Segunda de Reyes 19, ahí estamos donde mismo, no se tienen que mover mucho. Versículo 14, Segunda de Reyes 19, 14. Dice, Ezequías tomó la carta y la leyó. Luego, dice, fue al templo, extendió la carta delante de Dios y oró diciendo, Dios de Israel, tú tienes tu trono sobre los querubines. Tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Préstanos atención. Mira lo que nos sucede. Versículo 19. Ahora dice, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, Señor, eres Dios. Ezequías estaba haciendo lo que Pablo nos dice más adelante en Filipenses, donde dice, hey, no estén afanados por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, dando gracias a Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano llegará o gobernará vuestros corazones. ¿Qué haces cuando viene una circunstancia difícil? ¿A dónde vas? ¿En quién te apoyas? ¿En quién confías? ¿A quién le crees? Porque eso muestra realmente en quién estás confiando. A lo mejor tú esta mañana crees que confías en Dios porque estás aquí, y gloria a Dios que estés aquí, pero para que escuches que quizá en ciertas áreas no estás confiando en Él. Confiar en Dios es depender de Él en todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas. Fíjate cómo lo dice Salmo 37, 5. Dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Entregarle a Dios todo lo que hacemos. Vivir de acuerdo a su palabra. Hacer los cambios, permitir que el Espíritu de Dios quite cosas que están estorbando en nuestro corazón. Fíjate ahí mismo, el versículo 7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No, es que lo tengo que hacer ya, tengo que decir ahorita. Dios no trabaja así, iglesia. Dios trabaja en que nosotros podamos confiar en Él. En que Él nos da su palabra y cada uno de nosotros, mira, decide dar un paso de fe. Decide dar un paso de fe. Vamos a ver la respuesta ante la situación del rey Ezequías, Segunda de Reyes 19:35. ¿Se acuerdan que el rey asirio dice, no, mira, no hay ninguna nación que los pueda defender? Y hemos conquistado a este y a otra nación y nadie nos ha podido detener. Somos una arrolladora, ¿verdad?, de pueblos. Y así a veces podemos ver nosotros, ¿verdad? Porque escuchamos que el problema que nosotros estamos enfrentando ya afectó a otras personas. Y decimos, bueno, si eso le pasó a él o a ella, lo mismo me va a pasar a mí. Dice, esa noche, versículo 35 de Segunda de Reyes, capítulo 19. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios
que sobrevivieron, se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Así de fácil, Dios terminó con la amenaza que el rey Ezequías estaba enfrentando. Así de fácil Dios puede terminar con lo que es ese obstáculo que te impide vivir una vida avivada. Pero tú tienes que decidirte a creer y actuar en obediencia. ¿En qué área de tu vida, o sea, tu matrimonio o familia, necesitas la intervención soberana de Dios? Es decir, esa intervención que Dios hace lo que decide hacer. ¿Qué sientes que amenaza tu matrimonio o tu familia? ¿Qué es lo que se levanta para robarte la paz y la felicidad como un gigante? A lo mejor es la pérdida del trabajo y la economía, a lo mejor es una enfermedad, problemas económicos. En medio de todo eso, la respuesta es: confía en Dios. Confía en Dios, en que Él te va a ayudar. Pero tú tienes que decir: hey, mira, ¿qué está diciendo aquí la palabra? Bueno, aquí dice esto. Hay veces, sobre todo como hombres, que tenemos la responsabilidad de proveer para la casa, pero tenemos problemas en el matrimonio. Y entonces lo que queremos es dinero. Pero Dios lo que nos dice: hey, trata a mi hija como un vaso frágil. Sí, pero yo necesito dinero. Pero la palabra de Dios no cambia, el mensaje no cambia. Y tenemos que hacer lo que Dios nos dice para poder experimentar la bendición. ¿Tú crees que Dios nos va a bendecir si nos portamos de una forma injusta con aquella persona con que estamos fundidos? La Biblia dice, ¿verdad?, que ya no son dos, sino uno. Y hay veces que pensamos o justificamos nuestra injusticia en el trato a la familia por salir por recursos económicos. No es que no sea importante, no quiero que mañana lunes, los hombres no fueron a trabajar porque el pastor dijo que no es importante. No, no es lo más importante. Entonces, confiar en Dios no es hacer grandes cosas de fe, ¿verdad? Porque a veces decimos: no, pues la fe de Abraham, no, pues ¿cuándo lo vamos a alcanzar? No, ese es nuestro contexto, lo que necesitamos hacer. Versículo 6 dice que Ezequías permaneció fiel al Señor en todo. Fidelidad o fiel es una persona que es firme y constante en sus afectos, convicciones y actos. Cumple con sus obligaciones y compromisos. Otra versión dice que Ezequías se apegó al Señor. Entonces, también es lealtad y no defrauda la confianza puesta en Él. Pero fíjate que dice: permaneció fiel. Y permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Te lo voy a repetir. Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Entonces, cuando nosotros juntamos lo que implica permanecer con lo que implica ser fiel, es que nos quedamos ahí delante de Dios sin cambiar. Desafortunadamente, como seres humanos, ¿verdad?, nos empieza a ir un poquito bien y nos empezamos a olvidar de Dios. Nos empieza a ir un poquito mejor en el trabajo y ya no tenemos tiempo para Dios. Justamente ayer le decía a alguien: hey, espero verte mañana. No, es que he andado muy ocupado. Le dije: no te preocupes, yo voy a orar para que Dios te quite ese trabajo. Y no lo estoy diciendo, no estoy jugando. Porque cuando oramos por ese trabajo, yo le dije: asegúrate que no te interrumpa tu relación con Dios. Y no es que diga yo: mira, voy a orar y ahorita Dios lo va a contestar inmediatamente. No sé, pero yo voy a estar orando. Y no es ¿cómo decirte? No es así como el mal plan, sino porque yo entiendo que la relación con Dios es mucho más importante que cualquier trabajo.
Entonces, el permanecer leal a Dios, el permanecer firme, el que podamos ser dignos de confianza, es algo que escasea, iglesia. Es algo que hace falta en las iglesias, porque no estamos preparados para las bendiciones de Dios, y llega una bendición y lo primero que soltamos es lo de abajo en nuestra lista, ¿verdad? Y abajo en nuestra lista con frecuencia está Dios. Fíjate, 2 de Crónicas 29:10 dice Ezequías: he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor. Es decir, he decidido hacer un compromiso para que el ardor de su ira sea parte de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, y fíjate lo que te voy a decir, cuántos de nosotros estamos comprometidos con Dios? O sea, ¿cuántos de nosotros decimos, mira, yo este libro lo voy a leer todos los días? Llueva, truene o relampaguee, aunque no coma, aunque no pueda hacer esto, aunque me tenga que dormir 10, 20 minutos más tarde. ¿Cuántos realmente estamos comprometidos con este libro? Lo pregunto porque con frecuencia escucho, ¿verdad?, de que no alcancé a leer la Biblia. Pero si alcanzaste a comer, si alcanzaste a hacer otras cosas, ¿cómo? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Con qué estamos comprometidos realmente? Y aquí saco un ejemplo con frecuencia. Hay algunos de ustedes que le van a unos equipos de fútbol malísimos, maletas, y están comprometidos con ellos viendo el fútbol. Van a perder de todas formas. Es la verdad. Cuando hay un mundial, ¿verdad?, de fútbol, ahí está la gente viendo el fútbol, y que este año sí se puede, y ojalá y se pueda, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque estamos comprometidos con el pueblo, con el fútbol, y que ahora es así. No quiero traer tristes recuerdos, ¿verdad?, pero perdemos en penales. Pero estamos comprometidos. ¿Por qué no logramos ese compromiso con la palabra de Dios? ¿Por qué no logramos comprometernos con Dios? ¿Por qué siempre cuando se trata de, oye, ya no tengo tiempo y lo que sacrifico es a Dios? ¿Por qué lo primero que saco de mi matrimonio es a Dios? ¿Por qué no sacas tus ideas que te tienen así como te tienen? Que te tienen en desánimo, que tienen en depresión, que tienen a tu esposa triste, que no te permiten avanzar. ¿Por qué no quitas eso de tu lista? El otro día estaba escuchando que alguien dijo, no, mira, le voy a dar un mes a Dios, y si en un mes Dios no hace lo que yo le estoy pidiendo, pues me voy a alejar de Él. Fíjate nada más. O sea, es el creador de este mundo, y tú poniendo la condición. ¿Quiénes creemos que somos, iglesia? El verdadero cristiano es alguien que está comprometido con Dios, es alguien que es fiel. Es alguien que cuando venga el Señor y le rinda cuentas y le diga, mira, tú trabajabas en esta empresa, yo permití que te pagaran esto. Mira, esto es lo que yo hice con el dinero. Me compré una casa, me compré un carro, me compré ropa. Y la obra del Señor. Y la gente a tu lado, ¿verdad?, que necesitaba ayuda económica. ¿Para qué fue eso? Porque a veces que pensamos que las bendiciones de Dios, hablando por ejemplo en el área económica, es para que nosotros estemos súper bien. Y no es eso. O sea, no está mal, pero no es únicamente eso. Cuando venga el Señor y nos rinda y nos va a pedir cuentas de la forma en que tratamos a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿qué le vamos a decir? No, pues es que tiene el carácter que no te imaginas. ¿Eso tú crees que le vamos a decir? O sea, vamos a ir como Adán, ¿verdad? La mujer que me diste, Señor. O a las esposas, esposa, tú estás para ser ayuda idónea. Tú estás para eso. Pregúntate esta mañana, ¿soy la ayuda idónea para mi esposo? O sea, pregúntale a tu esposo, ¿eres feliz conmigo? ¿Bendigo tu vida? ¿Te alegro tu vida? ¿O soy un dolor de cabeza? Porque la Biblia dice que una mujer iracunda es peor que una gotera. Y ahora que ha estado lloviendo, qué molestas son las goteras, ¿va? Pues tapas acá y pum, se te cae por el otro lado y ahí andas. Entonces, ser fiel a Dios es eso, es cuidar lo que Dios nos ha dado. Es ser fiel a Dios en esa área. Dios también te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con la iglesia?
¿Qué trato le das a la iglesia? ¿Qué tan comprometido estás con la iglesia? Son preguntas que van a mostrar realmente si somos fieles. Vamos a leer Segunda de Reyes 23, porque aquí dice Ezequías, ya había pasado el tiempo de lo del rey de Asiria, pero él está enfrentando una enfermedad. Y entonces a él le dicen, por medio del profeta Isaías, mira, ¿sabes qué? Ezequías, prepara tu casa porque te vas a morir. Dice, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Imagínate que alguien, esto no sucede, ya Dios no nos habla así, para no confundirnos, pero que tú sabes que te quedan poco tiempo para vivir. ¿Qué le vas a decir a Dios? Mira, aquí está esto que he hecho, porque Dios nos va a pedir cuentas. Y Ezequías con toda la integridad dice, Señor, yo he andado delante de ti con verdad, con un corazón íntegro. Es decir, Ezequías está diciendo, yo he sido fiel a ti. Yo he sido fiel a lo que tú me has dicho. Proverbios 26 dice, muchos, no poquitos, muchos se dicen ser fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? ¿Quién podrá encontrar a una persona que es realmente digna de confianza? Porque a veces decimos, no, pero Dios ya no hace como Moisés, ya no lo hace como Abraham. ¿Estás dispuesto a irte al desierto? Realmente. O sea, realmente estamos entendiendo lo que estamos pidiendo. No, pues mira cómo cerró, ¿verdad? El de los leones, la boca de los leones, cuando Daniel es llevado ante los leones. Pues Daniel oraba 3 veces al día. Y nosotros todos los domingos le decimos, hay que leer la Biblia un año, hay que venir el martes, hay que venir el miércoles. Imagínate la diferencia, hablando espiritualmente. En 2 de Timoteo, Pablo se está despidiendo de su discípulo amado Timoteo. Y me gusta porque Pablo entiende que va a morir. Dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Pablo dice, yo he sido un hombre fiel. Me he mantenido en mi compromiso con Dios. Dios desea, iglesia, obrar en nuestros matrimonios, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, pero necesitamos ser constantes. Hay un principio en la Biblia que es que lo que siembras, cosechas. Pero bueno, no soy un especialista en siembra y todo eso, pero hay que preparar el terreno. Tú no puedes llegar y aventar la semilla y decir, bueno, en 5 minutos ya todo va a estar listo, ¿verdad? No, tienes que limpiar el terreno, prepararlo, ponerle semilla, echarle agua, cuidarla, guardarla. Entonces, cuando hablamos de vivir en justicia, cuando hablamos de un avivamiento espiritual, es algo que tú haces todos los días, que necesitas estar comprometido, que tú dices, yo no puedo faltar a esto, yo no puedo fallar. La semana pasada hablábamos de cómo Jesús, cuando fue tentado, dijo, bueno, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de su boca. Entonces, espiritualmente no podemos estar avivados porque no nos exponemos a la palabra, porque no tenemos, según nosotros, tiempo.
No podemos ver a Dios proveer para nuestras necesidades porque no le podamos dar la prioridad en el área económica. No podemos ver a Dios obrando en nuestro matrimonio porque nuestros matrimonios con frecuencia es la batalla de quién es más fuerte, ¿verdad? De quién aguanta más. Pues ya estamos así, ya tenemos 10 años, ya tenemos 15 años así. Qué triste que no podamos vivir a plenitud la relación más importante fuera de nuestra relación con Dios. Fíjate, en Santiago, capítulo 1, Santiago está hablando en ese capítulo de lo importante de la fe. Dice, y aún aquí en específico está hablando de la oración. Dice, el que duda en el momento de orar es como la ola del mar. El viento la lleva de un lado a otro. Quien es así, es decir, quien es, ahora sí estoy comprometido con Dios, ahora no. Ahora sí Dios cuenta conmigo, ahora no. Ahora sí, Señor, pídeme lo que sea. No, ahora no me lo pidas. Ahora sí, Dios, contesta mis oraciones. No, ya me llegó el cheque. No, ya no me conteste. No, usted no. Es alguien inconstante, es alguien en quien tú no puedes confiar. ¿Sabes? Es difícil encontrar a alguien digno de confianza. De que tú puedes estar en que lo que te dijo lo va a hacer. Dice, quien es así no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra y no es constante en su conducta. Entonces es hoy sí, mañana no. Están tibios todo el tiempo. Entonces la iglesia no puede contar con ellos. Pero más importante, Dios tampoco. Necesitamos aprender a ser fieles en el proceso. Porque luego miramos historias, ¿verdad? De que mira, Moisés abrió el mar. Eso es lo que yo quiero. Pero aviéntate los 40 años en el desierto otra vez. O sea, aviéntate estar ahí con una nación necia, terca. No queremos eso. No queremos batallar, no queremos experimentar el proceso. Y ahí está la diferencia. Nosotros como seres humanos queremos el cambio, ¿verdad? En las circunstancias, y Dios quiere el cambio en nuestro corazón. ¿Qué tanto se tarda el cambio en las circunstancias? Es que tanto seguimos siendo necios con la palabra de Dios. Entonces yo te invito en esta mañana que tú puedes decir, sabes que yo me voy a comprometer con Dios. No importa que mañana tenga que dejar de hacer otras cosas, pero lo más importante es mi relación con Dios. Lo más importante es que yo me exponga a la palabra de Dios. Esto es lo más importante. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Lo tercero que miramos en el texto es que dice que permaneció fiel, que confiaba en el Señor, que permaneció fiel, y luego fíjate lo que dice, obedeció cuidadosamente, subraya la siguiente palabra, todos los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Y mira la siguiente. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque obedecía todos los mandamientos. El problema es de que nosotros queremos todas las bendiciones obedeciendo muy poco. Queremos el respaldo de Dios, queremos éxito en todo, pero pues sin comprometerme, sin dejar de hacer lo que yo quiero hacer. La obediencia es la característica principal cuando hay un avivamiento, un cambio en el carácter, un cambio en las convicciones, produce un cambio de conducta, produce obediencia, produce una nueva perspectiva de la vida. Tú no puedes volver a vivir de la misma manera que lo hacías antes de conocer a Dios. Y Ezequías fue expuesto a la palabra y comenzó a vivir de una manera diferente. Segunda de Reyes 18:11
En este tiempo, Israel ya estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Ezequías está en el reino del sur. ¿Okay? Fíjate lo que dice el versículo 11. En ese tiempo, dice, el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria, el reino del norte. Pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. Ezequías, cuando entra en su reinado, él se da cuenta que la parte del norte había sido llevada cautiva por su desobediencia. Entonces Ezequías dice, ok, yo necesito vivir de una vida de una manera obediente. Y en el versículo 4 de Segunda de Reyes, dice, quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas, derribó postes dedicados a la diosa Asera. No únicamente eso. Segunda de Crónicas 29:3 dice, Ezequías, Segunda de Crónicas 29:3, reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Esos actos de obediencia, eliminar los objetos que eran ídolos para la nación, el reabrir las puertas del templo, trajo un avivamiento a la nación. Debido a que en el templo se llevaba a cabo la adoración, los sacrificios, la comunión, las ofrendas, los diezmos. Decíamos hace rato, ¿verdad? Ya no tenemos que en el templo encontrarnos con Dios porque en cada uno de los creyentes habita el Espíritu Santo. Pero lo que sí tenemos que estar seguros es que nuestro corazón esté limpio. O sea, a Dios no lo impresiona lo bonito que cantemos. Lo que Dios está buscando es que cada uno de nosotros actúe en consecuencia a la palabra de Dios. Un avivamiento no es más que un nuevo comienzo de la obediencia a Dios. Eso lo dijo Charles Finney. Es un despertar a los principios de la palabra de Dios. Es un despertar a lo que la palabra de Dios dice. Es un quebranto que solamente Dios puede producir en el corazón de una persona. Un avivamiento siempre surge en la voluntad de Dios. Esta nación, a pesar de estar alejada de Dios, a pesar que el reino del norte ya había sido llevado cautivo, Dios trae esa convicción de obediencia a la vida del rey Ezequías. De la misma forma que quizá el día de hoy Dios te está hablando para que tú puedas hacer los cambios en ciertas áreas y ser obediente. Gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en esa cruz, Él envía a su Espíritu Santo a habitar en nosotros y a ayudarnos a vivir de acuerdo a sus principios. Esa es la diferencia, o una de las diferencias del antiguo y el nuevo pacto. Entonces Ezequías se aseguró de comenzar a vivir de una forma obediente. Y es como un eslabón, ¿verdad? En una cadena, porque tú confías en Dios. Tú eres fiel a Dios, pero tú necesitas seguir siendo obediente para que eso siga avanzando. Si nosotros queremos en este día ver a Dios actuar en nuestras vidas, necesitamos confiar en Él, ser fieles a Él y estarle obedeciendo. No decir, bueno, ya se arregló un poquito el problema, ya no voy a ser obediente. Sino mantenernos en esa obediencia constante para que podamos, como decíamos al principio, estoy poniendo las semillas. A lo mejor ahorita no ves algo, a lo mejor mañana no ves algo, a lo mejor en una semana no ves algo. ¿Cuántos de nosotros fuimos alcanzados por las oraciones de un ser amado después de 5 años de que estuvieron orando por nosotros? 10 años. Deuteronomio 6:3 dice: escucha, Israel, esfuérzate en obedecer. Así te irá bien.
así te irá bien. Ahí mismo en Deuteronomio, pero 10:12 dice: ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Si en esta mañana tú te pusieras de pie y dijeras, ¿qué es lo que Dios requiere de ti? ¿Qué contestarás? ¿Qué es lo que Dios crees que está pidiendo de ti? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Bueno, solo requiere que lo temas, que vivas de la manera que le agrada. Y este temor no es que salir corriendo, ¿verdad? Porque viene Dios, qué miedo. No, es uno honrarle, es un respetarle. La falta de entendimiento de la santidad de Dios a veces nos impide comprender quién es nuestro Dios. Por eso es que a veces venimos con una actitud equivocada a la casa de Dios. No nos preparamos desde antes, no llegamos a tiempo, no preparamos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios. O cuando abrimos la palabra, es Dios hablando. Necesitamos tenerle respeto. Dice que vivas de la manera que le agrade, que lo ames y lo sirvas con tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos que el Señor te entregó hoy para tu propio bien. Ezequías experimentó de un avivamiento espiritual, no únicamente él, sino una nación. Experimentó de cómo una nación como Asiria venía a conquistarlos y logró ver el poder de Dios para rescatar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Ezequías confiaba en el Señor, porque Ezequías fue fiel a Dios y porque Ezequías obedeció a Dios. Pero esto no se trata de Ezequías, se trata de Dios, un Dios en el cual tú y yo podemos confiar. Un Dios que ha sido fiel para con nosotros, un Dios que busca que seamos obedientes para poder derramar sus bendiciones. Y eso es lo que quiero que entendamos, iglesia. No importa dónde estés espiritualmente hablando, no importa cómo te sientas tú en tu enfriamiento espiritual. Si hoy tú decides buscar a Dios, si hoy tú decides comenzar a dar esos pasos de obediencia a Dios va a traer ese avivamiento, primero a ti, después a tu matrimonio, o tu familia, o donde sea que tú te mueves. Y el deseo de mi corazón es de que tú puedas desear experimentar un avivamiento espiritual, que tú estés apasionado o apasionada por las cosas de Dios, que tú no estés ahorita aquí pensando a qué horas nos vamos a ir a comer, ya tengo hambre. No, sino que tú puedas decir qué grande es nuestro Dios. O sea, ¿cómo es que Dios nos miró a nosotros a pesar de vivir en pecado? Es que así es Dios. Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Vamos a orar únicamente para despedir este tiempo y mientras, solamente yo voy a dirigir una oración, pero tú puedes orar en tu lugar ahí. Pídele a Dios que verdaderamente traiga un despertar a tu corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque tú, Señor, eres bueno. Mucho más allá, Señor, de lo que nosotros podamos entender o comprender. A pesar, Señor, de nuestra inconstancia, de nuestra infidelidad hacia ti, Señor, tú sigues siendo fiel. Padre, esta mañana queremos pedirte porque tú traigas un avivamiento espiritual, Señor, que tú traigas una hambre y un deseo por buscarte, Señor. Un deseo por confiar en ti. Padre, ayúdanos a dar esos pasos de obediencia. Cada uno de nosotros está batallando con un área distinta, Señor, pero tú nos conoces. Te pedimos, Señor, que podamos vivir por fe. Que no estemos en temor o en inseguridad, que no permitamos que las circunstancias nos ahoguen, sino que en medio de ellas podamos seguir dando pasos de obediencia.
Señor, ayúdanos de forma especial a que como iglesia podamos estar experimentando de un avivamiento espiritual, no de emociones, Señor, sino de un carácter transformado. Ayúdanos a que nuestras prioridades puedan ser las tuyas, Señor. Que podamos realmente entender que lo más importante aquí en este lugar, mientras estemos aquí en la tierra, eres tú. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, ayúdanos. Porque muchos reconocemos que necesitamos experimentar de ese avivamiento, pero estamos batallando en dar algunos pasos de fe, en dar algunos pasos de obediencia, Señor. Ayúdanos a recordar que tú eres digno de nuestra confianza. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.